Así que miré por la ventana y solo pude ver unas sombras. Le grité que hiciera silencio porque los vecinos tenían un bebé. Me puse mi bata y salí al jardín. La puerta que daba al patio era corrediza. Las cortinas estaban cerradas, pero el viento entraba por la puerta y las hacía mover. La puerta estaba abierta. Salí al patio y la llamé. Y no recibí respuesta. Ningún padre debería enterrar a sus hijos. Es una desgarradora frase que suele escucharse a tono de susurro, quizá en los rincones de algún triste funeral donde el ciclo de la vida toma un curso distinto, brincándose las etapas naturales en las que se experimenta ese nostálgico momento de cuando un hijo se convierte en el protector de quienes le dieron la vida. Desgraciadamente, no todos tienen la suerte de atravesar cada fase según se supone. Los Peterson son una de las tantas familias devastadas por una situación así, pero su caso no solo resulta doloroso por haber enterrado a un adolescente de 16 años, sino por el modo en que tuvieron que hacerlo. Estaba boca arriba. La toqué. De inmediato me di cuenta de que estaba muerta. Y todo se derrumbó a mi alrededor. Aquella mañana de 1975, exactamente un día después de celebrar San Valentín, la vida de toda una familia se transformaría en una pesadilla interminable. Era su hija adolescente, Dina Peterson, de tan solo 16 años, asesinada en el patio trasero de su propia casa. George Peterson había descubierto el cuerpo sin vida antes de salir a trabajar. Cuando la miró tendida sobre la tierra, su mundo se detuvo. Entró en un estado de shock tan profundo que únicamente procedió a tomar una sábana y cubrirla de pies a cabeza. Posteriormente, regresó al interior de su hogar y tomó el teléfono. Llamé a nuestro sacerdote y a la policía. Ellos me dijeron que no tocara nada y yo les dije que la había tapado. Me pidieron que no me acercara al cuerpo. A partir de ese momento, el caos entró por la puerta de los Peterson, junto con una tristeza que les acompañaría por el resto de su existencia. El hombre miró a su esposa sin poder emitir palabra, buscando la mejor manera de darle la terrible noticia, y cuando finalmente pudo hacerlo, las paredes de la casa retumbaron con el grito desgarrador de la mujer. Llevando sus manos a la cara y caminando de un lado a otro, no sabía qué hacer consigo misma. El impacto de la tragedia le había hecho perder los estribos por algunos segundos, andando por toda la casa sin rumbo hasta que llegó a la habitación de su otra hija. Mi mamá entró en mi habitación y lloraba desconsoladamente y decía, es mi culpa, yo la dejé afuera. Lloraba y repetía que era su culpa. Marilyn apenas despertaba sin saber bien lo que sucedía. El llanto, los gritos, el caótico ambiente que se respiraba y su padre tratando de consolar a su madre. Solo seguía con la mirada a la escena e intentaba descifrar la situación. Entre lágrimas, George le pide que salga un momento, por favor, mientras con sus brazos sostenía a su esposa. La joven obedeció sin dudarlo y fue entonces que al salir pudo notar la presencia de algunos policías. Totalmente desconcertada, caminaba aún en pijama por los pasillos, ignorando que su hermana yacía sin vida en el patio trasero. Por su parte, las autoridades tampoco comprendían los hechos. Vieron el cuerpo justo debajo del balcón de su habitación e inmediatamente se inclinaron por un fatal accidente, ya que pensar en un homicidio resultaba casi imposible, considerando que aquella zona se tenía catalogada como segura y a la vez tranquila. Era un vecindario ubicado en Richmond Beach. Sus calles solían verse llenas de niños jugando y adolescentes reunidos pasándola bien. Nadie se detenía a pensar en este tipo de tragedias porque jamás se había experimentado un crimen de esta índole tan cerca. Pero a partir de ese día, las cosas cambiaron. Los habitantes no daban crédito a la noticia que se esparció rápidamente por los hogares. Si bien ya era bastante perturbador un cadáver en el patio, cuando se supo el verdadero motivo del fallecimiento, el pánico se apoderó de las calles. Había sangre alrededor del cuerpo, pero no sabíamos exactamente la causa de la muerte. Recién a las 2:30 de la tarde, cuando el médico forense dio vuelta al cuerpo,
Vimos que tenía un cuchillo clavado en la espalda. Este espeluznante descubrimiento cambiaba todo el panorama. Estaban frente a un homicidio. Tan pronto se confirmó la naturaleza de los hechos, la misma duda asaltó a todos los presentes. ¿Quién lo habrá hecho? Era la pregunta del millón. Dina era una chica en plena edad de rebeldía. Solía juntarse con sus amigos e incluso salirse a escondidas de casa. Junto a ella siempre iba una de sus más queridas amigas llamada Katie Strong, quien vivía a algunos metros de distancia. En los alrededores también residían otros 2 chicos, con quienes regularmente pasaban el rato, uno de ellos llamado James Eric Groth y otro de nombre Tim Dinner, este último de 19 años, vecino y también novio de la fallecida. Todos ellos incluidos en el círculo más cercano de la joven, motivo por el cual rápidamente se consideraron personas de interés, especialmente Tim, por el vínculo amoroso sostenido con Peterson. Este no pasaba desapercibido por los demás residentes. Era el típico chico anfitrión de las ruidosas fiestas del vecindario, un poco mayor que el resto. De su casa se veían entrar y salir todos sus amigos. Incluso su hogar se consideraba un punto de reunión donde los chicos pasaban la mayor cantidad de tiempo después de la escuela. Ni siquiera se preocupaba por cerrar la puerta del sótano, ya que la gente iba y venía todo el tiempo. Era muy popular y querido por todos. Por otra parte, se encontraba Groth, cuya personalidad pintaba completamente opuesta, diferente. No parecía alguien extrovertido ni agradable. Por el contrario, se le consideraba un poco extraño. En verdad yo no lo conocía demasiado. Era uno de esos chicos que venía a veces de visita y no se iba. No obstante, pese a las notorias diferencias en cuanto a personalidades, los chicos se llevaban bien. Parecía que de una u otra forma encontraban un equilibrio para disfrutar del tiempo juntos, incluso para romper algunas reglas de los adultos, especialmente Dina, quien muchas veces fue castigada por escabullirse hacia la casa de su novio, justo como lo hizo un día antes de aquel terrible San Valentín. Sus padres no estaban de acuerdo con esa relación debido a la diferencia de edades, pero la chica siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Entonces, cuando se escapó de casa el 13 de febrero de 1975, su padre perdió la paciencia. Se suponía que la chica estaría cuidando de sus hermanos, pero al llegar del trabajo se encontró con que en realidad se había ido a casa de Tim. No lo pensó 2 veces para salir despavorido y traerla de regreso en medio de regaños. Este desafío a las autoridades culminó en una fuerte reprimienda y un castigo, motivo por el cual tenía estrictamente prohibido salir de casa en día de la celebración del amor y la amistad de San Valentín. Al no poder salir, la visitaron una de sus amigas y su vecino Groth. Los 3 pasaban un buen rato, aunque aburridos. Era San Valentín y lo ideal, evidentemente, era al menos salir a dar una vuelta, de modo que las chicas se dirigieron hacia Lynn Peterson, madre de Dina. Querían ir a comer pizza, le di permiso. Eran casi las 8:30 y le dije que tenía que estar en casa a las 9:30. Luego de esto, las chicas salieron corriendo rumbo a la pizzería, dejando abandonado a Jim, como solían decirle las personas a su alrededor. Cuando bajé a apagar todas las luces, Jim estaba sentado ahí. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Y él me dijo, estoy esperando que las chicas vuelvan con la pizza. Y yo le dije, ellas no la traerán, la comerán allí. Dijo, y luego se fue. Este tipo de comportamientos eran muy comunes en el chico. Regularmente se quedaba en lugares donde no lo invitaban, causando cierta sensación de rareza sobre él. Mas su círculo de amistad ya estaba, digamos, acostumbrado a dichas actitudes. Además, no se le consideraba un peligro, solo era algo diferente al resto. Por su parte, las chicas se tardaron un poco más de lo indicado por Lynn, lo que causó la molestia de ella. Había sido suficientemente clara en cuanto al horario de regreso. Sin embargo, Dina no regresó a casa sino hasta cerca de las 10:45 de la noche. La señora Peterson estaba algo irritada a causa del comportamiento de su hija, que llegó haciendo más ruido de lo habitual. Parecía que jugaba con alguien afuera en el patio trasero, pero jamás se imaginó que pudiera correr peligro. Pensé que se estaba divirtiendo, así que miré por la ventana y solo pude ver unas sombras. Le grité que hiciera silencio porque los vecinos tenían un bebé. Me puse mi bata y salí al jardín. La puerta que daba al patio era corrediza. Las cortinas estaban cerradas, pero el viento entraba por la puerta y las hacía mover. La puerta estaba abierta. Salí al patio y la llamé.
y no recibí respuesta. Para este punto, el enojo de la mujer ya había rebasado los límites. Decidió regresar a la cama y cerrar la puerta con llave. Únicamente dejó al perro en el patio para que sus ladridos hicieran volver a la chica. La idea solamente era que Dina se viera en la necesidad de tocar el timbre para que sus padres pudieran enfrentarla. No obstante, todo se salió de control, tomando un giro muy oscuro y estremecedor. Con el paso de las horas, nadie tocó el timbre ni llamó a la puerta. Dina estaba sin vida. Cuando finalmente el forense se percató del arma punzocortante en la espalda de la víctima, la idea de un desafortunado accidente pasó a convertirse en homicidio y de inmediato se comenzó con la investigación. De la escena del crimen se extrajo el arma homicida, la cual era el arma punzocortante, un cuchillo de caza. Los investigadores decidieron ocultar toda la evidencia del ojo público para no entorpecer el caso e iniciaron con el proceso de rutina. Recolectaron muestras de sangre, evidencia encontrada debajo de las uñas del cadáver, ropa, huellas de alrededores, fotografías de todos los ángulos posibles y sobre todo lo necesario para realizar un molde de las pisadas detectadas en la escena del crimen. Parecía como si alguien hubiese forcejeado con ella y alejado posteriormente. Tan rápido fue posible se comenzó a desplegar la lista de sospechosos, quedando en primer lugar el nombre de Josh Peterson, padre de la víctima. Se conocía el altercado el día 13 de febrero, por lo que de inmediato los investigadores concluyeron en que quizá el enojo pudo haberse salido de control y llegó a las peores consecuencias. Sin embargo, ni siquiera él conocía la causa de muerte de su hija. Incluso cuando las autoridades llegaron a registrar su domicilio, no comprendía la razón. Bajaron a mi taller donde tenía mis herramientas y mis otras cosas. Yo tenía un par de cuchillos de caza y me hicieron muchas preguntas sobre ellos. Me preguntaron por qué los tenía, por qué los usaba y cuándo los usaba. Y yo les dije que la última vez los había usado para cazar venados con un amigo, hacía varios años. Que los había usado para sacarle el cuero al venado y no los usaba desde entonces. Y ellos no preguntaron nada más. Ellos sabían, el forense les informó que la habían apuñalado. Nosotros aún no lo sabíamos y yo pensé que era un poco extraño que me preguntaran tanto y al día siguiente nos enteramos cómo fue que murió. Nada existía en contra del hombre. La etiqueta de sospechoso desapareció tan pronto fue interrogado, pero no resultó igual con las otras dos personas señaladas como individuos de interés. Tanto estaba en la mira el novio Tim como el amigo Jim. El primero por ser su pareja y el segundo por el hecho de ser una de las últimas personas en ver con vida a la víctima. En la mañana ya del interrogatorio, ambos aseguraron tener una coartada para que no se les identificara en el lugar de los hechos a la hora exacta del asesinato. En cuanto a Jim, dijo haber estado hasta las 10 de la noche en casa de los Peterson para posteriormente ir a jugar boliche un par de horas e ir a dormir a casa sin hacer alguna otra parada. Pero, por el otro lado, Diner al parecer estuvo en casa de un amigo hasta dadas las 11 de la noche que volvió a su hogar. Mencionó haber escuchado al perro ladrar, pero no creyó que estuviese pasando algo malo. Por algún motivo, este último captó la atención policíaca con mayor fervor, al grado de que procedieron a registrar su casa, de donde extrajeron un par de pantalones presuntamente manchados de rojo. Ese detalle le puso en la frente el letrero de culpable. Especialmente cuando los vecinos hicieron una recapitulación de los rumores sobre el comportamiento de Tim Diner, el chico malo del barrio gustoso por salir a cazar animales y reunirse con otros amigos de su edad para molestar en las esquinas, algunas veces incluso llegando a los golpes. Además, para terminar por ganarse la desconfianza tanto de la policía como de los habitantes, se supo que el cuchillo clavado en la espalda de la chica le pertenecía a él. Los detectives entonces decidieron interrogar al chico una vez más en lugar de ejecutar un arresto pese a tal evidencia. En esta ocasión fue sometido al polígrafo, cuya prueba arrojó que mentía. Todos pensaron que Tim escondía algo, sobre todo los habitantes del vecindario, que a raíz del incidente comenzaron a temerle. Recordaban el pantalón manchado de rojo, su propiedad en cuanto al arma homicida, el fallo en el detector de mentiras. Todo eso jugaba en su contra para que sin lugar a dudas fuera aún más investigado, pero no fue así.
Pronto la policía argumentó no tener evidencia sólida por la cual se pudiera generar un arresto y tuvieron que dejarlo ir. Miré hacia el jardín de su casa y él estaba afuera arreglando el auto. Yo pelaba patatas con un cuchillo y sentí deseos de salir y arrancarle el corazón con él. No soportaba verlo ahí sentado trabajando en su auto. No podía pasar por la puerta sin verlo. La familia Peterson quedó aún más devastada por la resolución policíaca. ¿Cómo puedes hacernos esto, Dios? Es lo que se preguntaban, llenos de furia, mirando hacia donde vivía el presunto asesino de su hija, tan libre como si no debiese nada a la justicia. Pero él no era el único en la mira. Recordemos que Jim también daba la impresión de esconder algo y los detectives no quitarían el dedo del renglón hasta haber interrogado hasta la saciedad. Este chico, que había estado con la fallecida tan solo horas antes de lo ocurrido, sabía cosas que no quería compartir con la justicia. Entonces también lo sometieron al polígrafo. Nuevamente le cuestionaron qué estabas haciendo entre las 10:30 y las 10:45 de la noche. Justo la hora estimada en que Dina perdió la vida. Jim solo sostuvo la versión del boliche con la que se escudó en el primer interrogatorio, más el detector de mentiras señalaba otra cosa muy distinta. 3 días después de reprobar el examen del polígrafo, le contó a la policía una historia diferente. Él dijo: de acuerdo, les mentí. Esa noche estuve en la casa de los Peterson, también fui a los bolos, pero cuando volví a casa, corté camino por el jardín de los Peterson y vi a Dina acostada boca abajo con un cuchillo clavado en la espalda. Al escuchar este último detalle, los investigadores prestaron más atención al adolescente, ya que, en primer lugar, el cuerpo sin vida fue encontrado boca arriba, por la que ni siquiera el padre de Dina pudo detectar el arma en el cuerpo de su hija, cuando lo descubrió tirado sobre el suelo, sino hasta varias horas después. Dio información incorrecta acerca de la posición del cuerpo. Y eso indicaba que él habría podido cometer el asesinato, pero que no sabía en qué posición había quedado finalmente el cuerpo. Pero, ¿qué motivos tendría este chico para cometer este acto tan aberrante si se suponía eran buenos amigos? Es aquí donde surge un detalle sumamente importante, antes pasado desapercibido por las autoridades. Lo cierto era que el joven tenía intereses amorosos por Dina, mal correspondidos, ya que, como sabemos, la adolescente se encontraba en una relación romántica con otro hombre, lo que dejaba en el puesto de amigo a Jim Groth, quien solo se conformaba con pasar tiempo a su lado sin recibir nada a cambio excepto amistad. Hasta ese momento existían fuertes indicios para considerar culpable tanto a Tim como Jim, mas las pruebas nunca resultaron suficientes para acusar a alguno formalmente de homicidio, por más intentos que se hacían para regresar la normalidad en la comunidad de Richmond Beach. Nadie podía ignorar el hecho de que 2 posibles asesinos rondaban en las calles. Groth en particular causaba más escalofríos por su repentino cambio de actitud. Si bien ya se sabía o se sentía como un sujeto extraño, ahora detonaba en él una actitud más agresiva y prepotente, como si se sintiese intocable o a la vez invencible. Que de hecho, Katie Strong recuerda vívidamente uno de aquellos episodios totalmente fuera de lugar. Se me acercó por atrás y gritó: "Te tengo". Tenía un cuchillo en la mano, era uno de los largos, era un cuchillo de mango corto y hoja larga. Puso su mano sobre el filo para que no me lastimara. Pero ninguna persona normal haría algo así después de que una de sus amigas muriera apuñalada. Aunado a este, hubo otros incidentes en donde incluso una vez confesó haber asesinado a alguien, pues luego de molestar a otro de los chicos del vecindario, le amenazó diciéndole: "No le cuentes a nadie sobre esto, ya maté a una chica y puedo volver a hacerlo". Sin duda, las alarmas sobre este sospechoso estaban encendidas, por lo que Eric Hansen, quien había sido amenazado por Jim, no dudó en acudir a realizar su denuncia, lo cual no sirvió de mucho, ya que al final su acusación fue derivada al escuadrón juvenil, desviando su camino para siempre de los detectives de homicidios. Una segunda prueba con el polígrafo, basada únicamente entre 2 y 3 preguntas, bastó para exonerarlo de cualquier sospecha. ¿Tuviste algo que ver con eso? ¿Sabes quién lo hizo?, le cuestionaron, a lo que el interrogado respondió de tal forma que por alguna razón parecía decir la verdad. Entonces fue excluido de la investigación, dejando como único objetivo a Tim.
quien mantuvo en vilo a la atención policíaca por las siguientes 2 semanas hasta que quedaron acorralados sin pruebas contundentes. Y lo que fue peor, embestidos por una repentina ola de homicidios por la cual eliminó paulatinamente la atención sobre el caso de Dina para centrarla en lo que se consideraba más importante, el asesino serial Ted Bundy, que seguramente ya lo has escuchado. Tuvo un efecto devastador porque cuando se fue el investigador, el caso pasó a un segundo plano. Fue cuestión de tiempo para que el caso se fuera traspapelando. Los habitantes del lugar poco a poco comenzaron a volver a la normalidad y la sensación de dejar de buscar un culpable invadió tanto a amigos como a familiares de la víctima. Los Peterson llegaron al grado de querer mirar hacia otro lado en un intento de seguir adelante aprendiendo a vivir con el dolor. Primero, de haber perdido a su hija y segundo, el no haber obtenido justicia. Era un proceso tan doloroso que los demás hijos del matrimonio decidieron no volver a tocar el tema frente a sus padres. En cuanto a la policía, solo daban un vistazo al caso esporádicamente, siempre mirando hacia la misma dirección, Tim Diner, prácticamente siguiendo hasta el más mínimo de sus pasos, siempre señalado y acusado pero nunca arrestado. Así los meses fueron avanzando y los años empolvaron la muerte del adolescente. Ya ni siquiera vivían en el vecindario quienes fueron los principales sospechosos, tal como si con Dina se hubiese ido junto con la oportunidad de hacer pagar al culpable. Para 1985 se dejó de intentarlo ya. Hablé con uno de mis hijos y le dije, sabes, nunca resolverán el caso. Quería que me dieran sus cosas. Así que llamé al condado de King. Pero ellos me dijeron que las habían tirado hacía mucho tiempo. Fue realmente doloroso. Con 10 años encima, este crimen se había convertido tan viejo que un oficial equivocadamente decidió desechar cualquier prueba que pudiese haber servido para realizar una prueba de ADN. Lo único que quedó fue el arma homicida y una esperanza aún más inalcanzable para finalmente ver tras las rejas al responsable. ¿Cómo alguien, en su sano juicio, destruiría evidencia de un homicidio? Es lo que seguramente te estás preguntando. Y esto también se lo preguntaba la hermana de la víctima, cuya respuesta por parte de la policía solo fue atribuir la responsabilidad a un oficial que había tomado una mala decisión. Con este acto tan indignante e irresponsable, se abrió paso a otro largo periodo de silencio donde el archivo de Dina Peterson se hundía cada vez más en el olvido al interior de una bodega en la estación de policía de Richmond Beach. Sumaron 30 largos años. El mundo ya había olvidado el trágico accidente de 1975, excepto, claro, la familia afectada. Sin embargo, era cuestión de tiempo para que un recién llegado detective se encontrara, por mera casualidad, con el expediente. Ya corría el año de 2006 cuando el detective Jim Allen fue asignado a la unidad de casos archivados y una revisión de expedientes antiguos. Este cayó en sus manos. Tuve la oportunidad de revisar el archivo. Era un caso interesante. Tan pronto se dio cuenta de todas las inconsistencias y errores cometidos por la antigua unidad, no dudó en intentar reconstruir los hechos. De esta manera, finalmente alguien se había interesado en completar la investigación. Dina se escapó por la puerta corrediza de su casa y cruzó hasta la puerta corrediza de la casa de Tim Diner para estar con él. La señora Peterson y su hija estaban despiertas en el dormitorio de arriba, en el otro extremo. Desde allí ella tenía una muy buena visión del patio. Aquí se podía ver la copa de un árbol, que se veía claramente en muchas de las fotos de la escena del crimen. Había una cerca de rocas donde estaba el árbol. Recorría el patio y quedaba en un nivel más alto. Después bajaba y este sector estaba en un nivel más abajo. Analizando detalladamente todo el proceso de investigación en cuanto a las pruebas con el detector de mentiras, las declaraciones de los sospechosos y, sobre todo, la línea de tiempo de los hechos, no tardó mucho en llegar a una sorpresiva conclusión. Habían perseguido al hombre equivocado. Los detectives de 1975 pasaron por alto importantes puntos, desde que la coartada de Tim había sido corroborada por 2 de sus amigos, quienes comentaron que el chico de, en ese entonces, 19 años, había estado con ellos todo el tiempo, hasta su declaración tan consistente a lo largo de los años. Nunca hizo ningún cambio, nunca se retractó ni mucho menos se les detectó incongruencia entre sus palabras y los hechos.
El detective Allen, por otra parte, lo declaró un hombre inocente tan pronto pudo hacerlo, liberándolo de 30 años cuya pesadez le hicieron ver como asesino despiadado durante toda su vida. Así, llegó el momento de poner sobre la mesa el otro nombre anteriormente exonerado de toda culpa, James Eric Roth. Revisé el archivo de Jim Groth y descubrí que falló en el polígrafo y que le mintió a la policía sobre la posición del cuerpo. La posición que él describió era diferente a la posición real del cuerpo. Comenzamos a verlo de otra forma y descubrimos que había mentido y ocultado hechos a la policía. Hubo varias llamadas de atención. Sumado a todos estos hechos está un documento que por alguna razón fue ignorado en aquella época. Era la declaración de un chico quien aseguraba que aquel 15 de febrero de 1975, pocas horas después del hallazgo, se había encontrado con Jim, quien llegó corriendo sumamente agitado a decirle: apuñalaron a Dina. Sin embargo, curiosamente, este incidente se llevó a cabo al mediodía, cuando aún nadie daba vuelta al cuerpo para descubrir el arma punzocortante. El detective Allen cada vez estaba con esto más convencido de que era él el hombre correcto y no descansaría hasta demostrarlo. Mas, obviamente no sería una tarea fácil, considerando que las únicas pruebas existentes habían sido destruidas años atrás. Solo tenían a su alcance el arma homicida, ese cuchillo de caza cuyo dueño era Tim. De cierta manera cayó en manos de él, para lo que se buscó una explicación lógica. Lo robó, fue lo que concluyó el detective. Los chicos iban a su casa, lo miraban y decían: oh, es estupendo, el cuchillo estaba sobre una mesa. La puerta estaba siempre abierta. Todos sabían que estaba ahí. La respuesta siempre estuvo ahí, pero nadie pudo descifrarla o interpretarla como el detective Allen, quien no dudó en comunicarse con Tim para comunicarle que ya no era sospechoso. El hombre sufrió 30 años andando por el mundo con un letrero de asesino en la frente, algo que le arruinó evidentemente la vida por completo. Y como si esto fuera poco, tuvo la desdicha de enterarse de esta noticia justo cuando atravesaba la fase terminal de un cáncer de hígado. Quizá ya no se le consideraba sospechoso, pero estaba desahuciado. Mientras tanto, la policía se centraba en el otro hombre cuya vida no había pasado desapercibida ante la ley. James Eric Roth siguió con su comportamiento agresivo posterior a el asesinato. Solo, digamos, cambió de residencia, pero no de actitud. Entonces se le pudo rastrear hasta Alaska, donde se desempeñaba como pescador. Allí era famoso por su fuerte temperamento en contra de las mujeres. Incluso se le ubicó debido a un incidente perpetrado en contra de su actual novia. Cuando fue cuestionado nuevamente por lo sucedido, mantuvo aquella versión sobre cómo encontró el cuerpo de Dina. Durante toda la noche, cada vez que lo acusamos, cada vez que lo señalamos como culpable, nunca dijo que no lo era. Nos pareció un dato muy importante. Finalmente tenían al hombre correcto. No obstante, sería sumamente difícil verlo tras las rejas. Las pruebas destruidas eran imposibles de recuperarse y el lenguaje corporal de Jim no resultaba suficiente para la corte. Entonces comenzó a abrirse otras posibilidades con la esperanza de conseguir más evidencia. Y es aquí en donde entra en escena un experto en encontrar personas desaparecidas cuyo trabajo realizaba siguiendo las huellas en el suelo. Logró determinar que las huellas totales o parciales en la escena eran consistentes con el tipo de zapatos que llevaban la víctima y Jim Groth, y que esas huellas se intercalaban de una forma que sugería muy claramente que ambos estuvieron juntos en el patio trasero. Ahora los puntos estaban perfectamente bien conectados. La versión del acusado no coincidía con los verdaderos hechos. En lugar de haber pasado por el patio de los Peterson, ver el cuerpo sin vida y huir, el entonces adolescente estuvo de alguna manera forcejeando con la chica en la escena del crimen, justo a la hora exacta en que perdió la vida. Cuando llegó el 22 de diciembre del año 2007, la policía finalmente pudo arrestarlo acusándolo de homicidio premeditado. Lo irónico fue que para ese momento el sujeto estaba tras las rejas por haber atacado a su novia. Entonces recibió la llamada del detective, quien le dijo sería acusado de homicidio por la muerte de Dina Peterson. El juicio sería basado en la única información que se tenía. Solo el culpable podía haber conocido que la chica fue asesinada antes de que las autoridades lo descubrieran.
Eso se llevó al estrado esperando poder declarar culpable al acusado. El proceso se alargó hasta el 12 de mayo del 2009, cuando finalmente, a sus 50 años de edad, Jim Roth fue a juicio por el crimen. Cuando lo trajeron, él estaba esposado y lo sentaron en un banco pequeño. Y cada vez que lo miraba, sentía escalofríos. Tanto para la hermana de la fallecida como para los padres, el estar ahí se sentía como un golpe al corazón, reviviendo la tragedia que tantos pesares les dejó durante toda su vida, pero decidieron enfrentarlo y hacer justicia a su querida hija y hermana. En la sala se dijeron infinidad de cosas. Hubo debate sobre si era posible determinar si las huellas eran o no de él, además largas discusiones en cuanto a la posición del cuerpo. Por una parte, la defensa argumentaba que la chica pudo haber seguido con vida cuando él la vio y por lo tanto haberse dado vuelta antes de perder la vida. Mas, como respuesta, los testigos aseguraban que esta hipótesis resultaba imposible. Por otro lado, salió a relucir la fuerte atracción de que él sentía por ella, el cómo la molestaba tratando de acercarse a como diera lugar, a modo de broma y en un ambiente de juego semejante a las luchas. Pero los padres de la fallecida recuerdan cómo por lo regular ella trataba de alejarse. Fue abusivo con Dina antes de matarla. Figura en los registros del juicio. Se supone que la manoseaba continuamente y que ella tenía que alejarlo a la fuerza y pedirle que se detuviera. No puedo imaginar que alguien haga cosas así a otra persona. Así resonaba fuertemente el móvil del crimen, venganza por la relación de la chica con Tim. Estaba celoso y no soportaba que ella no le hiciera caso. Por su parte, la defensa trató por todos los medios de destruir tal hipótesis, pero no contaban con el testimonio de aquel chico cuya experiencia con Jim lo llevó a denunciarlo. Ya maté a una chica y podría volver a hacerlo. Fue la amenaza que recibió Eric Hansen en 1975. Eso fue a parar al estrado, junto con el testimonio de Tim, quien envió su declaración por medio de una grabación sosteniendo todo lo que hizo aquella noche y por lo cual jamás se le debió acusar. Fueron 3 días los que el jurado se tomó para deliberar. Culpable del cargo de homicidio en segundo grado. Esto fue lo que se escuchó en la sala. En ese momento, las lágrimas emergieron de todos los familiares de la víctima. Finalmente, habría justicia con una condena de solamente 16 años de prisión perpetua. Cuando dijeron culpable, mi hermana dejó escapar un grito. Y todos empezamos a llorar. Sentimos que finalmente logramos lo que esperábamos durante 34 años. Fue el momento de la culminación de todo el miedo y el enojo y la furia que sentimos todos esos años. Llegaron a su punto máximo. Sumaron más de 3 décadas para que todas las pequeñas piezas del rompecabezas pudieran encajar y aunque este caso fue meramente circunstancial, todos piensan que es el hombre correcto que está tras las rejas. Si te gustó este video, nos vemos el siguiente martes, que todos los martes voy a estar subiendo un capítulo el doble de largo de alrededor de unos 30 minutos.